Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que me estén escuchando bien. Bienvenidos a nuestra clase número 9, ya la penúltima de este curso corto denominado Gerencia de Proyectos de Construcción con Mejores Prácticas de PMI y BIM. Vamos a ir en este momento directo al grano en cuanto a la temática que vamos a abordar, que nos quedan, que son como dos grandes componentes. Uno es terminar de revisar el área de conocimiento de gestión del riesgo en el grupo de procesos de planificación. Luego brevemente haremos un recorrido sobre el resto de procesos y nos centraremos en el grupo de procesos de monitoreo y control, que es el otro, digamos, componente importante que tiene aplicabilidad de cara como a los proyectos que nosotros manejamos, viendo monitoreo y control tanto de tiempo, de cronograma, como de costo, con la técnica pues, que utiliza el Project Management Institute, que es valor ganado. ¿Okay? Entonces voy a ir de una vez aquí con esta presentación, me voy a adelantar pues a donde terminamos la clase anterior. La clase anterior empezamos a ver en este grupo de procesos de planificación, siempre me gusta explicar esto sobre la matriz. En este grupo de procesos de planificación o planeación, estamos mirando el área de gestión de riesgo, de tal manera que alcanzamos a revisar, si no estoy mal, estos dos procesos, planificar la gestión de los riesgos e identificar los riesgos. Y lanzamos o dimos como unas definiciones, la definición de riesgo, la definición de riesgo secundario, perdón, de riesgo remanente o riesgo residual, que es cuando uno emprende acciones de mitigación sobre un riesgo y le puede bajar el nivel, pues le queda un riesgo remanente o residual. Y dijimos algo de riesgo secundario que en realidad pues no es tan aplicable, pero estaba ahí como parte de las definiciones. Entonces, en el resto de tiempo ahorita nos vamos a centrar como con un poco de detalle en estos tres grupos de procesos. Realizar el análisis cualitativo, realizar el análisis cuantitativo y planificar la respuesta a los riesgos. Y cuando salgamos, pues terminaremos de barrer dos procesos que nos quedan acá. Ejecución, que básicamente es muy rápido, y como les digo, nos centraremos nuevamente en monitoreo y control en valor ganado. Y ya prácticamente que con eso está barrido un 95% del curso. De pronto después mencionaremos algo de estas áreas de conocimiento. Haremos el taller que les digo de networking y ya básicamente ese es el alcance del curso. Entonces, voy a ir en este momento a la presentación nuevamente. Y digamos, creo que habíamos hablado hasta aquí, hasta identificar los riesgos, que es el segundo proceso de ese paquete de procesos que vimos. Y que básicamente recuerden que lo que señalé es que en identificar los riesgos, lo más importante es pues tener un registro de riesgos. Y les mostré este cuadro que es como muy, digamos, académico, muy de presentación. Pero no se preocupen, ahorita les voy a presentar una matriz porque riesgos tiene una particularidad y es que a pesar de que son varios procesos, casi que todos se pueden ejecutar desde una matriz, ¿sí? O en los modelos, en las empresas donde he trabajado, se gestionan todos desde una matriz. Entonces va a ser una matriz muy sencilla en términos de entenderla, pero muy compleja en términos de toda la información que hay que reunir ahí para evaluación de riesgo. Entonces, partamos de la premisa de que nosotros tenemos unos riesgos identificados, ¿sí? Con unas causas probables, causas básicas, las llaman en la matriz, en unas categorías con una respuesta potencial y un dueño. ¿Sí? Entonces hemos hecho como esa identificación de riesgos. Pero resulta pues que los riesgos tienen también una particularidad y es que están en función de la aversión que tengan las personas a los riesgos, ¿sí? Es decir, si uno se pone a mirar, pues riesgos hay en todo lado, ¿sí? Uno va a salir a la calle y va a cruzar una vía y entonces hay muchos riesgos. Y si uno quisiera llegar a un nivel de tolerancia a riesgo cero, es decir, si no quisiera tener riesgo, muchos dirían ni salga de su casa, así como estábamos ahora, o sea, ni salga de su casa, estése ahí. Y aún así no quiere decir que el riesgo que usted tenga, por ejemplo, de perder la vida sea necesariamente cero, porque sigue habiendo otros factores que juegan
es posible que mitigue algunos otros, pero sigue habiendo un riesgo. Entonces, lo que quiero decir es que riesgos hay una cantidad y dependen muchas veces desde la perspectiva del observador, ¿sí? Son muy, digamos, no subjetivos, sino, ¿cómo es que se llama? Eh, lo que relativos, ¿sí? Son muy relativos. Entonces, realizar el análisis cualitativo de riesgos lo que busca es que uno, digamos, con un juicio de expertos, y principalmente con juicio de expertos, haga una valoración cualitativa de los riesgos que ameritan que uno les haga unos análisis más detallados. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces dice el PMBOK que existe una herramienta que se llama realizar análisis cualitativo de riesgos. Y por tanto, realizar análisis cualitativo de riesgos consistirá en que a partir de esos riesgos que ya tengo identificados, que miren que acá, digamos en este cuadro, ya he dado un poco más de formalidad a la redacción del riesgo, ¿sí? Porque el anterior, como les digo, es un cuadro de presentación básicamente, pero ya esto es tomado de una matriz real de análisis cualitativo de riesgo. Entonces tendré el riesgo, le aplicaré una valoración cualitativa, que es una valoración cualitativa en el sentido que yo no estoy haciendo análisis numérico, sino que con base en mi experiencia digo, eso es muy alto, en ocasiones digamos que dependerá el modelo que tenga la empresa, pero hay muy alto, alto, medio, bajo y nulo normalmente, o sea, como esas 5 valoraciones. De nuevo, nulo, bajo, medio, alto y muy alto. Y lo que no se debe perder de vista es que matemáticamente hablando, la definición de riesgo está dada, digamos, a nivel de proyectos, porque, por ejemplo, a nivel de gestión del riesgo, a veces esas mismas dos variables se mezclan de otra manera, se expresan de otra manera. Pero acá, a nivel de gestión de proyectos, se habla que el riesgo está dado por el producto de probabilidad e impacto, ¿sí? Es decir, que esa mezcla de la probabilidad, es decir, de qué tan probable es que ese evento incierto se presente, con ese impacto, qué tan grande puede ser el impacto, en este caso que normalmente uno hace gestión de riesgos negativos, ¿sí? Entonces, qué tan grande puede ser el impacto negativo. Esa mezcla de esas dos variables, pues es la que habrá que definir si es alto, medio, bajo o demás. Entonces, en función de eso, como conociendo que de fondo está eso, uno lo que hace aquí es una valoración cualitativa. Y ya de una vez, con valoración cualitativa, pues uno puede establecer causas, que muchas veces llaman que estas son causas básicas, ¿sí? Y, o sea, causas candidatas a ser causa raíz, y en función de esas causas, pues que pueden ser múltiples, uno determina las acciones que emprenderá para, digamos que para atacar cada uno de los riesgos. Y hasta acá, fíjense que no he hablado de ninguna herramienta, digamos, con más nivel de formalidad. Hay otras empresas que en vez de hacer valoración cualitativa, hacen una cosa que se llama valoración semicuantitativa. ¿Sí? Y valoración semicuantitativa es algo de este estilo que vemos acá. Entonces aquí, de fondo, están viendo una matriz RASI, perdón, una matriz RAM, ¿sí? Una matriz RAM que es una matriz, pues, en realidad en español sería una matriz de evaluación de riesgo. Que no me está, quiero hacerle zoom un poquito, espérenme un segundito. Sí, esta matriz de evaluación, esta matriz probabilidad-impacto, digamos que semicuantitativa. Entonces, ¿qué tiene esta matriz que llaman muchas veces matriz de evaluación de riesgo? Tiene unas definiciones, pues tiene en el eje, en lo que nosotros llamaríamos el eje X. Bueno, noten primero que aquí hay una matriz que está creado tanto para riesgos positivos como para riesgos negativos. Y el PMBOK es muy insistente en ese tema. Sin embargo, normalmente cuando uno hace gestión de riesgos, yo creo que la vez pasada lo dije, uno pues se enfoca sobre todo en los riesgos negativos, o sea, los que pueden generar amenazas al proyecto, porque uno de estos riesgos son los que eventualmente podría poner
en riesgo, valga la redundancia, el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Entonces yo me voy a concentrar en esta parte izquierda de la matriz. Y les decía que entonces en la parte, en lo que sería un eje X, tenemos el impacto, en este caso el impacto negativo, porque estamos hablando de amenazas, y aquí la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y entonces hay unas definiciones que pueden ser, digamos, tiene la definición en términos cualitativos, pero aquí abajo ya lo tiene en términos cuantitativos. Entonces tiene 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8. La interpretación de eso, ¿sí? Aquí en términos de impacto siempre debe ser que como el riesgo debe estar al final en términos, digamos que lo que uno busca es monetarizarlo, entonces uno siempre trabaja con escenarios puntuales, o sea, un escenario que me puede producir en el peor de los casos un daño potencial, un impacto de 3 millones de dólares. Y ya en función de ese máximo escenario que será el equivalente a 1, puede ser que yo tenga un impacto muy alto que estará entre ese punto 80 y ese máximo que fue el millón de dólares, o este punto 40 y punto 80 de ese millón de dólares, o moderado si el impacto está entre punto 20 y punto 40 de ese millón de dólares, o bajo entre punto 10 y demás. Y ojo que eso tiene una dificultad y es que, pues si bien es cierto, hay muchos autores que dicen que al final todos los impactos tienen a mediano, a corto, mediano o largo plazo un impacto en términos de dinero, pues en el corto plazo puede que necesariamente no sea así. Ahorita voy a ampliar un poco sobre eso. Pero la conclusión es que aquí estoy evaluando un impacto, ¿sí? Un impacto que por acá estará el máximo impacto negativo, y acá tiene una escala donde puede haber también una parte apenas de ese impacto negativo. Y en términos de probabilidad, pues lo mismo. Digamos que esa probabilidad de ocurrencia estará desde 1, que es seguro que se presente el evento, e irá bajando, ¿sí? E irá bajando. Entonces, lo que uno tendrá es que de punto 90 a 1 puede que sea muy alta, ¿sí? De punto 70 a punto 90, entonces puede que sea alta. De punto 50 a punto 70 puede que sea mediana. Bueno, en esos rangos se moverá. Y uno lo que tendrá que hacer es evaluar, ¿sí? Digamos, esa mezcla. Entonces puede que yo evalúe un riesgo que calculo que su impacto puede ser moderado con una probabilidad de ocurrencia media. Entonces en este caso me dará un factor de 0.1, ¿sí? Que ese 0.1 será el que multiplique por el peor escenario posible, ¿sí? 0.1 del millón de dólares, que es el peor escenario posible. ¿Listo? Entonces, esto es como lo que llaman una matriz semicuantitativa, porque muchas veces lo que se hace es que se tienen criterios cualitativos y se pasan, digamos, a criterios cuantitativos. Y se supone que uno, como resultado de la evaluación cualitativa de riesgos, al final lo que tiene es una matriz de este estilo. Entonces, para redondear la idea, vuelvo a decir que si uno hiciese análisis cualitativo, es sencillamente poner esas valoraciones con juicio de expertos. Si uno hace un análisis semicuantitativo, es que ya entra esa matriz y valora por aparte la probabilidad, valora por aparte el impacto, tal vez también de manera cualitativa, y esa mezcla de los dos le va a dar alto, medio o bajo o nulo o algo de ese estilo, y esa será la valoración que coloca acá. Hay empresas que meramente la hacen cualitativa, otras semi-cuantitativa. ¿Listo? Y al final, entonces ese será el entregable de esta evaluación de riesgos. Luego sigue otro proceso que se llama realizar análisis cuantitativo de riesgos. Es decir, si me siguen, en el primero es identificar los riesgos, pero puede que yo tenga una cantidad enorme de riesgos. Entonces, les aplico análisis cualitativo y de alguna manera con análisis cualitativo yo puedo priorizar los riesgos y descartar algunos que por su baja probabilidad, por su bajo impacto, no terminan siendo relevantes, y me quedo, digamos, con los que están en la franja más alta, los de
valoración medio alto, alto, perdón, valoración muy alta, alta, medio y bueno, incluso si tengo pocos, pues algunos bajos, ¿sí? Pero descarto una serie de riesgos ahí de entrada. Y ya luego haré lo que es la valoración cuantitativa. ¿Mm? Entonces quiero mostrarles una matriz que valora, digamos que hace identificación de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, perdón, hace análisis semicuantitativo de riesgos, después un análisis cuantitativo y después un plan de respuesta a riesgos. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces me voy a saltar este proceso y voy a pasar a este que se llama plan de respuesta a los riesgos. Y plan de respuesta a los riesgos es que sencillamente después de valorados, si bien sea cualitativa, semicuantitativa o cuantitativamente los riesgos, pues yo planifico cómo voy a intervenir cada uno de esos riesgos, cómo los voy a gestionar. Y ahí es cuando les decía que entonces el PMBOK, pues de nuevo, aquí también presenta como que hay unas estrategias para riesgos positivos que están de aquí hacia allá. No me voy a enfocar en eso, sino que me voy a enfocar en los riesgos negativos. ¿Mm? Y habla de 5 tipos de estrategias de gestión para riesgos, ¿sí? El primero es escalar, que hace referencia a que cuando un proyecto es de una dimensión muy grande, ¿sí? Cuando un riesgo, perdón, cuando un riesgo es de una dimensión muy grande, o cuando un riesgo ataca muchos frentes de un proyecto, el frente técnico, el frente de administración, el frente comercial, ¿sí? Es posible que yo como gerente de proyecto más bien decida y debo hablar con mi patrocinador y decirle, mire, este riesgo es tan grande, ¿sí? Y están en riesgo tantas áreas del proyecto que es mejor que se gestione directamente desde acá, ¿sí? Porque como proyecto puede ser que nuestra gestión no sea tan exitosa. Entonces esa es una de las tipologías que surgió nueva en la, digamos que en el PMBOK sexta edición, escalar. Yo no dejo el control de riesgo a nivel acá del proyecto como gerente de proyecto, sino se lo entrego a mi sponsor, ¿sí? A mi patrocinador para que él lo gestione, el que es una persona seguramente con más poder en la organización, con más nombre, con más cargo, pues que él lo pueda movilizar. ¿Por qué? Porque ya veo que el riesgo es demasiado grande o ataca demasiadas áreas del proyecto. Entonces esa es como la primera estrategia que menciona el PEM. Habla de una segunda. Voy a leer esta y esta y luego me meto en las tres que están como en color rosado. Habla de otra que es aceptar, ¿sí? Que significa que yo no hago nada. ¿Mm? Y ese no hago nada es, digamos que parcialmente cierto, porque ayer precisamente lo estuve revisando y lo que dice en realidad en aceptar el PMBOK es que hay dos alternativas. Una es que definitivamente no hago nada de nada. Es decir, dejo que, como que digo, bueno, el riesgo está, existe, soy consciente de él, pero en el momento en el que se presente, veré qué hago. ¿Sí? O dice el PMBOK también que la otra forma común de atacar ese tipo de riesgos es mediante reservas. ¿Sí? Es decir, llámese una reserva de contingencia que es plata, ¿sí? Dinero, o una reserva en términos de cronograma, un tiempo, digamos que una especie de buffer, una especie de holgura para el proyecto en caso de que se presente. Y es claro también el PMBOK en indicar que normalmente ese tipo de estrategia se debe adoptar para riesgos que tienen, digamos que tienen valoraciones de medias a bajas, ¿sí? Es decir, no se debería usar para riesgos que tenga valoración muy alta, alta e incluso para media como que está ahí en discusión. Sería más bien de baja a nula, ¿sí? En las empresas es usual cuando ustedes, por ejemplo, creen un modelo, una PMO, ¿sí? Para asegurar el seguimiento metodológico a los proyectos, es usual que todos los riesgos que se acepten se le comuniquen al tomador de decisión o al sponsor o patrocinador o como lo llamen, ¿sí? Se le debe decir, e incluso en algunos lados se debe hacer la formalidad de ponerle una comunicación diciéndole que estos riesgos se identificaron, pero que la estrategia acogida, ¿sí? Por el proyecto fue aceptarlos. Porque en caso de que un riesgo que no se trate,
pues se deje sin hacer nada, puede representar, si no fue bien valorado, puede representar grandes pérdidas para el mismo proyecto y para la organización. Entonces, esos son como dos de las principales estrategias. Y las otras tres, yo estoy seguro que ustedes las han escuchado más. Entonces está evitar. Evitar, voy a darlo con un ejemplo, es esto. Supongan que ustedes van a construir una carretera de un punto A a un punto B en Colombia. Y dentro del trazado, entonces, resulta que se está pasando por una serie de municipios que tienen un orden público complejo, ¿sí? Y que por ende seguramente hay grupos armados o incluso sin hablar de grupos armados, entonces hay grupos étnicos que ustedes ven que pueden volverse una dificultad para el proyecto, sí, porque pueden generar bloqueos, pueden utilizar su poder en el proyecto para tratar de sacar beneficios y demás, ¿no? Entonces, evitar sería que yo en vez de tener ese trazado, yo digo, listo, para no tener ese riesgo, voy a cambiar el trazado y voy a pasar por otra zona que no sea esa, ¿sí? Entonces, evité el riesgo, ¿sí? Tomando una decisión de fondo en el proyecto que es no estar expuesto, ¿sí? No estar expuesto. ¿Sí? Se puede también ver, por ejemplo, en la industria oil and gas. Muchas veces ustedes saben que se construyen poliductos, oleoductos, y eso no es más que un tubo, es una obra lineal, un tubo de muchos kilómetros, es como una carretera. Entonces, muchas veces los tubos pasan por predios, ¿sí? Y lastimosamente, pues en nuestro país, muchas veces el tubo pasa por un predio y hay muchos casos. Hay desde que pasa por el predio de una persona al margen de la ley, de un mafioso, de cómo se llame, o pasa por el predio de un político o algo, y se convierte en un involucrado difícil de administrar, ¿sí? Porque generalmente esas tuberías que se lanzan en el sector oil and gas, las que no van enterradas, ¿sí? Pues a pesar de que se paga una servidumbre y eso, muchas veces tener un tubo en medio de su finca que le parte su finca en dos, pues lo que hace es bajarle el valor, ¿sí? O sea, deprecia el valor de su finca. Entonces, he visto de casos que eso se vuelve un problema para el proyecto, entonces muchas veces se cambia, ¿sí? Se cambian los trazados para buscar, digamos que, evitarse problema. Entonces, eso sería como la definición de evitar. Está el otro que es transferir, que transferir es que yo soy el dueño de un riesgo y lo que hago es que se lo entrego a otro, ¿sí? Transferir es que soy el dueño de un riesgo y se lo paso a otro. Entonces, principalmente la subcontratación es un mecanismo para, para transferir riesgos, ¿sí? Porque entonces cuando uno, en vez de contratar a las personas directamente, hacerles contratos laborales, contrata a un subcontratista, a un proveedor, entonces hay una serie de riesgos que ya, pues en teoría no los está asumiendo uno directamente, sino los está asumiendo el contratante. Entonces, que si la persona, por ejemplo, tiene una incapacidad, eso ya no me afecta a mí, porque yo al final tengo es un contratista al que le estoy pagando por precios unitarios. Le transferí algunos riesgos. Entonces, es como la principal estrategia que se utiliza en transferir. Hay gente que, por ejemplo, en este caso, el caso de las aseguradoras, ¿sí? Hay gente que dice que las pólizas son estrategia mitigar. Para mí las pólizas son transferir los riesgos, o sea, es una estrategia de transferencia de riesgos. Imaginen el caso que ustedes pues le van a entregar un dinero en calidad de anticipo a un proveedor con el que nunca han trabajado, ¿sí? Entonces pues les da un poco de nerviosismo entregarle la plata y que después la plata se pierda. Entonces lo que hacen es que le piden a ellos que constituyan pues una póliza, ¿sí? Que los ampare a ustedes y que les responda por el 100% del anticipo en caso de que eso se pierda, ¿sí? Entonces yo, un riesgo que era para mí, es decir, si Pepito Pérez se volaba con mi plata y se perdía, yo iba a perder esa plata, pero ahora resulta que lo que estoy haciendo es que le estoy pasando ese riesgo al asegurador, ¿sí? De tal manera que si eso me pasa, yo declaro el siniestro, la aseguradora debiese cumplirme y luego emprender las acciones contra el proveedor. Hay gente que dice que eso es mitigar, para mí eso es transferir. Pero más allá, digamos, de si es exactamente transferir o mitigar, pues esa es como la filosofía de ese transferir. Y mitigar
Mitigar es que yo emprendo acciones paliativas, ¿sí? Para que el riesgo baje de nivel. ¿Sí? Entonces, no sé, hay de muchas tipologías, pero está el caso, por ejemplo, común de las comunidades que pueden bloquear un proyecto por no estar informadas y demás. Entonces, muchas veces lo que se crean en esa estrategia de mitigar son reuniones periódicas para que exista un canal de comunicación, para que pueda estar monitoreada la comunidad, para que por lo menos si la comunidad empieza a hacer peticiones muy grandes, pues haya los mecanismos de concertación, ojalá antes que de sopetón se presenten bloqueos y demás. Entonces, acciones como estas son de mitigar, no resuelven, no anulan el riesgo, no lo vuelven cero, ¿sí? Pero de pronto le bajan el nivel, ¿sí? Le bajan el nivel. O por ejemplo, que si usted tiene un riesgo de que un equipo no le llegue a tiempo a la obra, entonces usted lo va a poner, lo va a empezar a comprar 3 meses antes de lo que debiera comprar, ¿sí? Eso no le asegura que el producto le llegue en el momento que usted lo necesita, pero con 3 meses de anterioridad usted tiene un gap, ¿sí? Para disminuir la probabilidad de que se le materialice ese riesgo. ¿Sí? Entonces, en función de esas estrategias es que estará definido el plan de respuesta a los riesgos. ¿Sí? Y ya, aquí entonces voy a ir a la matriz que quiero mostrarles. Voy a abrirla aquí y ya me confirman si la están viendo. Espérenme un momentico. Entonces, en este momento, deben estar viendo un formato Excel básico de un ejemplo de una matriz de gestión de riesgo. Que entonces, lo que quiero señalar es que aquí en su primer nivel, pues tiene unos datos básicos, el proyecto, el nombre del gerente, la duración, sí, y demás. Y a partir de acá, quiero que se fijen en que tiene como una especie de módulo. Entonces, tiene uno primero, que es registro de riesgos. Después, enseguida de ese, tiene uno que se llama como evaluación semicuantitativa de riesgos. Y después tiene un tercer módulo que es plan de tratamiento de los riesgos. Y finalmente, uno para seguimiento de los riesgos. Es decir, es una sábana, eso sí, un tanto larga, un tanto tediosa. Hay algunos valores que determinarlos no es tan sencillo y de ahí que yo les contaba cuando les explicaba la línea base del costo, les decía que la reserva de contingencia había dos formas de estimarla. Una era haciendo evaluación cuantitativa de riesgos, la otra era corriendo un modelo probabilístico que normalmente era el de Monte Carlo. Y que la gente se inclinaba por esa segunda opción a pesar de tener una falencia y es que uno no sabe dónde sale el dato que está utilizando. Le hacen una encuesta, unos cálculos, ahí le bota un dato, pero que la gente aún así prefería trabajar con esa que trabajar con un tipo de matriz de esta porque estimar algunos valores primero tienen mucha incertidumbre, ¿sí? Entonces alguien dice, mucha gente dice que es un disparo al aire, ¿sí? Porque tiene que usted imaginarse un evento puntual para poderle estimar costos y demás. Y segundo, puede que un solo riesgo estimarlo le implique crear modelos y demás, ¿sí? Imagínense que uno de los riesgos que ustedes tengan es que la obra se bloquee, ¿sí? Que les paren un proyecto. Ustedes tienen que valorar cuánto les podría, digamos, qué costo tendría ese riesgo para el proyecto, ¿sí? Entonces, ahí uno empieza a pensar, bueno,
lo primero que tendría que mirar es cuánto puede durar el bloqueo en la obra. Durará 3, 4, 5 días, ¿sí? Y muchas veces nadie tiene la respuesta de eso. Entonces uno dice, no, miremos los históricos. Los históricos que tenemos es que cuando hemos tenido bloqueos en obra, entonces han durado 4 días. Entonces voy a utilizar ese 4 con ese criterio, con que ese es el histórico que tiene mi empresa. Listo. En esos 4 días, entonces, ¿qué pérdidas se pueden representar? Entonces, 4 días de salario para toda la gente que yo tenga ese día, más si se me perdieron materiales por no haber trabajado, que porque se me pasó algún cemento, aunque en el cemento no se pasa en 4 días, pero si yo tenía un almacenamiento ahí de unos días más, más además la producción de la operación, más, bueno, le toca uno montarse, ¿sí? Todo un modelo para un solo riesgo. Entonces eso termina siendo bien complejo. Entonces, por ejemplo, matrices como esta trabajan es con semi-cuantitativo, ni siquiera con evaluación cuantitativa. ¿Listo? Les decía que tiene este primer componente que se llama registro de riesgos. Y en este primer componente yo quiero que vean que no hay sino una columna que es un ID, es decir, un número, un orden ahí para tener un identificador para cada riesgo. Luego aquí tiene una categoría y una subcategoría, ¿sí? Para las obras de nosotros de la construcción muchas veces no amerita categoría y subcategoría, ¿sí? Solo con categoría. Que acuérdense que yo les decía que se tiene una categoría es para que uno como que tenga un orden mental de que primero piense en los riesgos de compras y contratación, luego piense en los riesgos de ejecución y montaje, en los riesgos de gerencia del proyecto, en los riesgos HCI de seguridad física, en los riesgos de diseños, en los riesgos de normativos, en los riesgos de puesta en marcha y entrega. Así es como para que uno tenga un orden mental y haga el barrido por todas las áreas del proyecto y así no se le quede nada sin mapear. Luego viene el riesgo, que aquí nosotros normalmente, pues, ya les dije en la clase anterior que hay todo un tratado para redactar riesgos, ¿sí? Pero para mí, realmente lo fundamental es que se entienda a qué hace referencia. Entonces, por ejemplo, en este caso dice demoras en el proceso de nacionalización aduana debido a trámites realizados con un tercero. Es decir, este riesgo está enfocado, es un riesgo de compras y contratación a que yo tengo que comprar, por ejemplo, mis ascensores, ¿sí? Y le pongo una orden de compra a un tercero, pero muchas veces ya nos ha pasado, nos pasó allá en la empresa donde yo trabajaba, va a llegar la fecha de entrega de los ascensores y los ascensores no han llegado, muchas veces ni han salido de donde tienen que llegar y normalmente esos vienen de Corea, de la China, del Japón, ¿sí? Entonces es un tiempo, digamos que largo el que se tiene. Dice, ahora, ¿cómo se puede llegar a trabajar teniendo en cuenta los términos del gobierno para elaborar que se debe reducir el número de personas? Em, Pilar, ¿puedes ampliar un poquito para entenderte? Dice, ahora cómo se puede llegar a trabajar teniendo en cuenta los términos del gobierno para elaborar que se debe reducir el número de personas o que se debe reducir el número de personas. Si quieres ampliar un poco la idea como para compartirla acá con tus compañeros. Luego, ¿sí? Luego entonces de la columna D viene la columna E, que es una causa básica, ¿sí? Entonces, una causa básica y una causa raíz, una causa básica y una causa raíz se diferencian en que la causa raíz, uno le hace una serie de pruebas para demostrar que sea causa raíz y también hay toda una metodología. Una causa básica es una causa en la que uno tiene una certeza importante que puede ser la causa raíz, pero no necesariamente la causa raíz. Sin embargo, uno trabaja aquí con causa básica porque hacer causa raíz ya vuelve muy complejo también el ejercicio. Entonces, en este caso, nosotros habíamos identificado que muchas veces es por trámites aduaneros que están a cargo de un tercero del proyecto y que él a la vez a veces tiene líos con esos trámites aduaneros. Luego viene una columna que se llama fecha de identificación. Luego, es decir, cuándo nace ese riesgo, cuándo fue mapeado, ¿sí? Porque entre otras, los riesgos pues uno los hace en esta fase de planeación, pero durante la ejecución, si se encuentra que hay nuevos riesgos, debiera entrar y mapearlos y digamos que crearles un plan de acción y de tratamiento. ¿Mm? Listo, Santiago, gracias.
Sí, sí, válido, Pilar. Em, Dice Pilar, ahora con el tema del COVID, el gobierno realizó un decreto para comenzar a laborar. La forma de trabajar ahora va a cambiar el cronograma, hay que modificarlo y se debe trabajar ahora bajo diferentes condiciones. Estamos de acuerdo, Pilar. Em, digamos, en estricto sentido, un cambio tan importante o puede llegar a ser tan importante, ¿sí? Porque me imagino que derivado de todos esos protocolos lo que se tiene son diferencias en los rendimientos, ¿sí? Uno hizo una planeación para una obra con unos rendimientos y ahora esos rendimientos no le van a dar. Por un lado, porque seguramente no puede tener la misma cantidad de personas trabajando, ¿cierto? Y otro porque las condiciones, los protocolos, pues en sí mismos requieren inversión de recursos e inversión de tiempo. ¿Sí? Entonces, en estricto sentido, un cambio tan notorio a las condiciones, ¿sí? Debiera dar lugar, es posible que dé lugar a un control de cambios del proyecto. ¿Sí? En los contratos, lo que uno conoce como control de cambios de un proyecto en el modelo PMBOK, se hacen es vía otrosía, adicional o como se llama. ¿Sí? Pero a lo que voy, más allá del mecanismo contractual que se utilice, es que eso debiera ser una causal para que yo volviese a congelar mi línea base de cronograma, de costo, de alcance, lo que necesite cambiar. ¿Sí? Entonces, válido el comentario. Continúo entonces acá y vamos en la columna F, ¿sí? La fecha de identificación. Luego esta que teníamos que es para identificar si es un riesgo positivo o negativo y ya. Esto es lo que sería el registro de riesgos, ¿sí? Hasta ahí me siguen, ¿me entienden? ¿Cómo a qué se refiere cada una de las columnas del formato? Listo. Luego, entonces, en la etapa de evaluación semi-cuantitativa, aquí se pone, digamos que una serie de acciones que uno ya ha emprendido y se entra en este aspecto esencial de la valoración semi-cuantitativa. Que aquí me voy a ir entonces a otra pestaña, a esta pestaña, que es una pestaña, digamos, que tiene muchos colores, muchachos, pero es relativamente fácil de utilizar esta herramienta. En la clase pasada alguien me preguntaba que qué técnica se utilizaba para la evaluación de riesgos y les decía que en evaluación cualitativa principalmente juicio de expertos, pero en valoración semi-cuantitativa o cuantitativa la que yo he utilizado es, digamos que la matriz de evaluación de riesgos, esta matriz RAM. Y quiero mostrarles cómo se utiliza. Entonces, esta es una matriz que aquí en sus dos primeros, en las dos primeras líneas, pues tiene datos genéricos. Y me voy a centrar básicamente en las dos variables que tenemos que evaluar. O sea, recuerden que el riesgo está en función de dos variables, probabilidad e impacto. Entonces aquí, en esta parte de la tablita, está la probabilidad. ¿Sí? Y aquí está el impacto. Entonces, miren, impacto nulo, insignificante, bajo, medio, alto, muy alto. ¿Sí? Y acá tenemos probabilidad menor al 1%, entre el 1 y el 5%, entre el 5 y el 25%, entre el 25 y el 50% y mayor al 50%. ¿Listo? Entonces, normalmente un riesgo, cuando yo lo evalué, ahora que estaba dando la explicación, lo evalué únicamente en costo. ¿Sí? Miren, costo. ¿Sí? Es decir, un riesgo, ¿sí? Para un proyecto como este, en el que el costo directo más el costo indirecto es de 5,5 millones de dólares, ¿sí? Si yo tengo un riesgo que calculo que me pueda valer, o sea, que me pueda generar un impacto entre 55,000 y 137,500 dólares, ¿sí? Quiere decir que ese sería un impacto bajo. Para un proyecto de este nivel, tener una desviación de esta magnitud me significa un impacto bajo, ¿sí? Pero fíjense que el costo no es la única variable. Es decir, aquí si yo me voy, miro esto es costo, pero hay otras variables. Es decir, puede que el riesgo no me tenga incidencia en costo, ¿sí?
incidencia inmediata, pero por lo menos inmediatamente sí identifique yo que me genera un retraso en el cronograma. Ese también sería un impacto. Ya no serían costos, sino serían programación. Entonces, para un proyecto que me dura 180 días, si tiene un atraso entre 27 y 45 días, eso es un impacto alto. ¿Sí? E incluso puede que un riesgo no tenga ni incidencia en costos ni en cronograma, o puede que lo tenga en costo y en cronograma, pero además tenga en alguna de estos tres componentes. ¿Sí? Entonces, al final, lo que tenemos es una matriz que me mide el riesgo en términos de seguridad de las personas, es decir, si hubo lesiones o muertes de personas, daños a instalaciones, es decir, si hubo daños leves hasta daños totales, que se incendie toda una instalación, se queme y demás, eso sería un daño total. Que me hace una valoración en términos ambientales, que digamos tenga un riesgo que no me genere ningún efecto hasta uno que me genere una contaminación. Imagínense ustedes como lo que le pasó a la BP en el Golfo de México, es una contaminación ambiental inmensa. Tiene valoración en costo, ya la vimos. Tiene valoración en cronograma, ya la vimos, e incluso tiene valoración en imagen, ¿sí? Entonces, ese riesgo puede que me genere algunos de estos impactos, pero además puede que me genere una imagen, digamos, puede que no me genere ningún impacto, hasta puede que me genere impacto internacional en términos de imagen, es decir, que el logo de mi empresa salga por las noticias y demás. Entonces, ojo que para cada riesgo, ¿sí? Para cada riesgo, entonces vayamos al primer riesgo que yo tengo acá. El primer riesgo es demoras en el proceso de nacionalización debido a trámites realizados por un tercero. Es decir, que yo le compro a un tercero y el man se le enreda en la nacionalización, todo lo que quiera, los trámites aduaneros, y no me cumple con la llegada del material. Yo debería entonces venirme a esta matriz y decir, bueno, ese riesgo podría tener afectaciones en personas y si puede llegarlas a tener, de qué nivel son. Entonces yo diría, ese riesgo que plantea ahí no, porque estamos hablando de que no nos llega un equipo. Entonces este no tiene impactos en personas. Podría tener daños a instalaciones y a instalaciones. Entonces yo diría no, ese específicamente no. Podría tener impactos en términos ambientales. Yo diría ese no. ¿Mm? Puede tener impactos en términos de costos. Entonces, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Tendría uno que echarle unos numeritos porque de pronto si el equipo no me llega, eso necesariamente me genera desviación en el cronograma y más duración de cronograma es mayor permanencia en obra y mayor permanencia en obra, entonces son mayores costos. ¿Sí? Entonces tendría que evaluar aquí dónde me da. ¿Mm? Supongamos que en ese caso me dio aquí en bajo. Luego miro acá y entonces cronograma, ¿sí? Puede tener afectación en cronograma, entonces digo sí, posiblemente sí, y me puede dar aquí en este rango en que me va a demorar 18 a 27 días más. Entonces riesgo medio, ¿sí? Puede tener impacto en términos de imagen y clientes, entonces uno empieza a pensar y pues dependerá del proyecto, ¿no? Porque si el proyecto era, o si el equipo era la bomba que se necesitaba para poner a operar una de las estaciones de la refinería de Cartagena y sin eso no puede arrancar la refinería, entonces, además de que estamos mal, pues va a salir por los periódicos que la refinería sigue atrasada, que no sé qué, entonces es posible que tenga. ¿Mm? Entonces la miro aquí y es posible que entonces yo salga por el periódico como impacto nacional. Entonces fíjense que puedo tener en diferentes áreas impacto con un mismo riesgo. ¿Sí? La metodología dice que uno escoge la mayor impacto. Entonces supongamos que aquí me dio entre 18 y 27, aquí me dio entre 55.000 y 137.500 dólares y aquí me dio impacto nacional. La de mayor impacto es esta. Es decir, que el impacto que voy a coger para ese riesgo está acá, está en esta franja. ¿Sí? Está en esta franja. Y ahora me toca buscar, ¿sí?, la probabilidad de que ese riesgo se materialice. Es decir, ese evento de que el equipo me llegue tarde podría tener un impacto nacional porque puedo salir por los medios, por no poner el proyecto a funcionar en los tiempos que son y demás.
¿Qué tan probable es que ocurra? Menor al 1%, entre el 1 y el 5%, entre el 5 y el 25%. Esa vaina sí que es complicada. O sea, porque a uno les puede parecer y además uno cómo cuantifica eso. Entonces, en esta empresa, pues o nosotros lo que hacemos es que la probabilidad, o sea, una forma de predecir el futuro es mirando al pasado. Entonces, utilizamos eso. Entonces, miren los últimos proyectos que se han ejecutado y si ha ocurrido en uno de cada dos proyectos mayor al 50%. Si ha ocurrido en uno de tres proyectos, pues está en este rango. Si ha ocurrido en uno de cuatro proyectos, de los cuatro últimos proyectos, está en este rango. Si ha ocurrido en uno de los últimos 20 proyectos, está en este rango. ¿Sí? O sea, si ha ocurrido que se nos haya trazado un equipo por importación y que eso nos haya generado que hayamos tenido un impacto nacional en imagen. ¿Sí? Entonces uno hace la valoración para cada uno, ¿sí? Para el de cronograma también, para el de costos, y cada uno me dará una valoración. Supongamos que aquí el de impacto nacional me dio que ha pasado en uno de los últimos 20 proyectos. Eso quiere decir que el riesgo tendrá una valoración media. ¿Mm? Y con eso, ¿sí? Con eso, lo que se viene aquí, bueno, aquí falta, pero la valoración impacto-probabilidad sería medio, ¿sí? Y aquí esto es una M, ¿sí? Medio. ¿Sí? Entonces hice la valoración, bueno, ya, aquí está, digamos aquí lo que hace esta matriz es que me dice que en personas la valoración fue 0C, ¿sí? Eso significa 0, mire, 0 se fue por este lado y aquí le dio en la columna C. Y mire, o sea, ellos valoraron en personas que no veían que se pudiese presentar ningún accidente y que pues ya no hay que colocar si A o B o C o D o E, porque en ese caso es que no se presenta ningún incidente, ¿sí? Pero entonces la valoración con eso ya le da N. Entonces, aquí ya hicieron la valoración en cada uno de los componentes, la matriz está programada para que usted solo meta ahí esos valores, él le da aquí una valoración global, ¿sí? Y le diga si el impacto es nulo, medio, bajo o alto. Y luego viene pues el último componente, que es el plan de tratamiento, ¿sí? Y en el plan de tratamiento entonces es definir la estrategia, y definir la estrategia de cómo voy a coger cada uno de los riesgos. Entonces ahí están como, digamos, en este caso particular, se han utilizado tres tipos de estrategia. Y entonces aquí dicen mitigar, ¿sí? Voy a definir un plan de compras, voy a realizar seguimiento periódico al entrego de los equipos de larga entrega, o sea, a esos equipos críticos que se demoran mucho, ¿sí? E incluso podría ser que la acción de tratamiento no sea más bien esa, sino de pronto comprar el equipo antes con un periodo de antelación mayor al que se requiere realmente. Y con eso, aquí me tiene que dar después un riesgo residual. Es decir, yo tenía un riesgo sin hacer nada. Si hago eso, si dejo una holgura para esa compra, entonces si el riesgo era M, es posible que ahora el riesgo sea N. Estas dos columnas que no están diligenciadas es para hacer la evaluación cualitativa, que es la que les digo que no recomiendo que se haga, a no ser que sea estrictamente necesario. Finalmente, aquí se tiene responsable, la fecha de inicio en que se va a empezar, digamos, la fecha en que se va a iniciar el seguimiento al riesgo, la fecha en que se tiene estimado terminar el seguimiento al riesgo, el estado de la acción, ¿sí? Es decir, si esta acción de poner de hacer seguimiento a la compra está abierta o ya se cerró o ya se ejecutó, el estado del riesgo, ¿sí? Si está mitigado o está latente, si está mejorado, acá se llama, o si sigue latente, latente es que aún no se ha cerrado, que todavía se podría materializar, la periodicidad, el responsable del seguimiento y control, que no necesariamente, o más bien, que normalmente es diferente al responsable de las acciones del riesgo, ¿sí? Porque uno sí quiere que el que haga el seguimiento, pues, sea otro, no el que necesariamente tiene que hacer el seguimiento del proyecto,
y las observaciones. Y esto, si ven, una columna, digamos, una matriz que tiene, no sé, como 25, entre 20 y 30 columnas, es apenas análisis semi-cuantitativo. ¿Me siguen hasta ahí? Conclusión, muchachos, hacer análisis de, y bueno, y la otra antes de concluir, es que fíjense que yo para valorar los riesgos, eh, o sea, he hecho globos, ¿sí? Porque, por ejemplo, para llegar a esa conclusión de eh, eh, que un equipo se me atrase puede tener impacto en términos de imagen, porque entonces de pronto el proyecto se atrasa y como el proyecto se atrasa, entonces salimos por las noticias y entonces al salir por las noticias se daña la imagen de la empresa, la reputación y demás. Pues es porque yo he hecho unos globos, es decir, me imaginé un escenario, ¿sí? Pero si usted pone, por ejemplo, a un líder de seguimiento HCE, a un CISO, ¿sí? Esos manes que sí tienen percepción del riesgo, los manes sí se le inventan seguro que un posible accidente en función de ese mismo riesgo, un accidente con personas en función de ese riesgo. ¿Sí? Entonces, a lo que quiero decir es que eh, la gestión de riesgos de alguna manera puede estar sesgada en función de la percepción y de la aversión al riesgo que tengan las personas que lo construyen y la empresa. Sí, se los puedo compartir, no hay problema, Jorge. Listo. Y con eso cierro. ¿Listo? Entre otras cosas, hoy Milena les escribió porque algunos me pidieron el modelo Revit y el Project, ¿sí? Pero entonces la página nuestra, al intentar colgar un archivo de esos, no lo deja. O sea, solo deja colgar o PDFs o PowerPoint o cosas de ese estilo. Entonces Milena les envió un mensajito para que le escriban quienes necesiten ese archivo y ella se los hace llegar. ¿Listo? Bueno, y muchachos, y con esto prácticamente barrí ese grupo de procesos, con esa matriz. ¿Sí? Le voy a dar no guardar. ¿Listo? Barrí ese grupo de procesos de gestión de riesgos. Y vamos rápidamente entonces a continuar con los otros procesos que los voy a explicar aquí sobre la matriz, porque no tienen, digamos que una aplicación tan notoria, tan relevante como para que yo le gaste ni diapositivas, ni ejemplos, ni nada a esos procesos, ¿sí? O porque ya he sido reiterativo en la explicación. Entonces, muchachos, barrí esto, ¿sí? Que fue la matriz que les mostré. ¿Mm? Luego, seguimos con estos procesos que son los dos últimos del grupo de procesos de planeación. Planificar la gestión de las adquisiciones, lo único que quisiera mencionar es que digamos que el PMBOK es americano, ¿sí? Y entonces en gestión de las adquisiciones tiene un poco de, americano quiero decir, creado por un instituto de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, en contratación utilizan unos términos que puede que no sean tan conocidos para los que contratamos aquí con el Estado. Entonces habla de RFP, RFQ, RFI, ¿sí? Request for Information, Request for Proposal, solicitud de estudio de mercado, solicitud de cotización, solicitud de oferta y cada uno tiene una connotación diferente. Entonces, la invitación que quiero hacer en este punto es a que consulten la presentación mía, porque en la presentación mía, yo lo que hice es, como pues yo trabajo en universidades, pues ahí hice como un remiendo, ¿sí? Y en el remiendo, lo que hice es que metí, digamos, hablé del contrato y sobre todo, o sea, hago una introducción del contrato, que es como otro de los temas de los que me gusta hablar, pero este curso ese no es el foco, ¿sí? De los tipos de contrataciones y luego, sobre todo, de los contratos de obra civil. Y, por ejemplo, en esta diapositiva, en contratos de obra civil, pues hablo de las etapas contractuales y de algunas de las características más importantes. Pero lo que quiero señalar es que esas diapositivas están ahí. Si quieren, mírenlas
pero no las trae el PMBOK, porque el PMBOK no llega, digamos, es más un modelo de contratación americano y es un poco diferente en algunas cosas. No sé si les conté aquella historia de, de un pastor argentino que tuvo problemas en Estados Unidos porque recibió una tarjeta de alguien en un avión y se dio la mano, ¿sí? Y en algunos estados de los Estados Unidos recibir una tarjeta, hacer un acuerdo verbal y darse la mano, pues tiene el mismo valor que cualquier contrato firmado sobre el papel. Pues obviamente, siempre y cuando usted lo pueda demostrar. Entonces ahí hay como algunos temas diferentes. Entonces yo hice aquí el remiendo con algo como de contratación estatal muy nuestro. Pero en general, digamos que en ese proceso, lo que se indica es cómo debe ser un proceso de, digamos, las reglas de juegos para hacer las contrataciones. Entonces, entre otras cosas, se habla, por ejemplo, de los valores, de la honestidad, de la igualdad de los oferentes y demás. Sí, hay cosas que son parecidas a nuestro modelo en el sentido que por ejemplo, ellos llaman cotización solo cuando uno hace como lo que nosotros llamamos un estudio de mercado, ¿sí? Es decir, solo pedir valores y ya oferta cuando ya tienen valores más, una serie de condiciones que los acompañan. Hablan también de las rondas de aclaración con los oferentes y de resolver, de recibir observaciones y darles respuestas y demás. Pero en nuestro modelo esto es lo equivalente a planear cómo voy a, o sea, tener un manual claro de contrataciones para que en nuestro proyecto se sepa cómo se hacen cada una de las contrataciones de bienes y servicios. ¿Listo? Y luego está planificar el involucramiento de los interesados, que lo que yo les decía es que normalmente y lo que recomiendo es que en proyectos como el nuestro esto estuviese como un solo paquete. O sea, el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de involucramiento de los interesados que lo hagan en uno solo, ¿sí? Porque básicamente este lo que tiene es como este plan de involucramiento, lo que tiene es la identificación de los interesados, la, la estrategia con la que se va a gestionar, ¿sí? Y aquí lo que se tiene básicamente es el tipo de comunicaciones que se van a remitir y los medios que se van a utilizar para informar a estos mismos involucrados. Entonces la clase pasada les decía que ojalá pues eso fuera unido porque no amerita en nuestros casos tener dos planes de dirección independientes. Entendido eso, entonces paso rápidamente a ejecución y en ejecución no me va a demorar casi nada. Aquí realmente los dos procesos más importantes son estos dos, ¿sí? Los otros pues tienen algunas connotaciones, las voy a mencionar, pero esos dos son como los más importantes. Dice Jorge. No, Jorge. Esta presentación es la mejor. Lo que pasa es que al principio arranqué con una de 211 porque al principio arranqué con una que tengo una presentación para el curso PMP, ¿sí? Y la del PMP, cuando uno ve un curso PMP, pues sí, así haya cosas que no nos apliquen para la construcción, para el sector de los proyectos de la construcción, pues para un examen PMP sí hay que sabérselas todas y sabérselas bien. Entonces ahí como que el enfoque es saber todo lo que necesita saber uno para pasar el examen. Aquí el enfoque es sacar de la metodología del PMBOK lo que es aplicable a proyectos de construcción. Entonces esta está bien. ¿Listo? Entonces, en estos dos procesos, muchachos, lo que quiero señalar es que en el primero es importante tener en cuenta que hacemos, o sea, este proceso se encarga es de hacer lo que dice que íbamos a hacer en el plan para la dirección del proyecto. Y uno de los resultados importantes de este proceso son datos, ¿sí? Es decir, usted está ejecutando un proyecto y entonces tendrá datos, es decir, tendrá datos de cantidades ejecutadas, tendrá datos de los tiempos que lleva, tendrá datos. ¿Sí? Entonces el PMBOK, de cara al que PMBOK, esto es hacer lo que tengo que hacer y obtengo datos. Ojo que ahí no es donde organizo los datos y los comparo contra indicadores. No, eso se hace aquí en monitoreo y control.
pero sí de este proceso, pues es que se obtienen los datos, es decir, el dato de la plata que se ha gastado, por ejemplo, el dato de las cantidades ejecutadas de excavación, de las cantidades ejecutadas de columnas, de las cantidades ejecutadas de todas las actividades, ahí salen los datos. Se procesan por acá en monitoreo y control, pero aquí salen los datos. Y del segundo proceso que se llama gestionar el conocimiento del proyecto, lo que quiero mencionar es que el PMBOK hace mucho énfasis en que nosotros trabajamos con personas y que al trabajar con personas, ojalá que se fortalecieran los lazos de tal manera que las personas puedan tener, digamos que relaciones un poco más allá de lo laboral. Y no me malinterpreten, quiero decir relaciones en lo posible de amistad, más que de amistad, de camaradería. ¿Sí? Dice el PEMBO que los equipos que construyen logran construir relaciones un poco más allá, la información fluye mejor, ¿sí? Son relaciones de más largo plazo, da lugar a otro tipo de sentimientos que pueden generar beneficios para el proyecto. Entonces se enfoca, es como en decir que ojalá que uno cuidara por el ambiente laboral del proyecto, ¿sí? Generando espacios de socialización, generando incluso los cócteles o toda esa vaina donde la gente pueda interactuar un poco más allá de lo que es su día a día. Quiero hacer un comentario que olvidé, muchachos, y es que les dije que acá, que este proceso lo más importante era ejecutar el trabajo del proyecto, pero se me olvidó una segunda característica bien importante, ¿sí? Una es esa que es ejecutar lo que dice el plan para la dirección del proyecto. Esa es una de las características. Pero la otra es que el control integrado de cambios, recuerden que está por acá, uno en el control integrado de cambios presenta las solicitudes de cambio con los impactos, ya con el análisis de los impactos que podrían tener esos cambios en el proyecto. ¿Mm? Y este comité lo que hace es decir si acepta o rechaza el cambio. ¿Sí? Dice sí, autorizado, y entonces como lo autoricé, se autorizan cambiar las líneas base, ¿sí? O dice no, rechazarlo y vaya ya una bitácora donde quede registrado que el cambio se rechazó. Pero en caso de que aquí se apruebe el control integrado de cambios, la segunda función de este proceso que le había olvidado es actualizar las líneas base. Es decir, como ya hemos superado el área de planeación, aquí, en caso de que durante la ejecución, pongo un ejemplo claro, ustedes están construyendo una clínica, entonces con este proceso que se llama dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, pues están haciendo lo que decía el plan para la dirección del proyecto. Pero resulta que estando en la mitad de la obra, sale una nueva norma de habilitación. ¿Mm? Y las normas de habilitación sí son retroactivas. Las normas de habilitación no es como la normativa sismorresistente, sino que a usted cuando la secretaría va, le pide que tenga cumplido eso. Entonces, usted se da cuenta que esta nueva norma de habilitación de servicios de salud, ¿sí? Le está pidiendo cosas que usted no tenía contempladas en el alcance inicial de su proyecto. Entonces usted va y presenta eso, va y cuenta eso en ese control, dice, ya hicimos el análisis, eso nos implicaría estas cantidades adicionales, hacer estos cambios en el proyecto, nos implicaría 2 meses más de cronograma, nos implicaría tanto de más de plata. Esa es la función de uno como gerente de proyecto. Y allá el patrocinador entonces estará sentado y dirá, o rechazado, o si es una persona sensata que sabe los riesgos que se están corriendo y demás, pues en ese escenario que les planteo dirá, listo, aprobado, o les dirá aprobado, pero revisen esos costos porque están muy altos, bueno, lo que sea. Pero uno esperaría que diga que está aprobado. En ese caso, el cambio a las líneas base se da con este proceso. Es decir, que este proceso es el que actualiza algunos de estos entregables que se produjeron acá en la planeación. ¿Hasta ahí me siguen? Juan, ahorita le marco en 15. Bueno, listo. Y listo, entonces ya les expliqué esos dos primeros procesos ahí charladitos.
Luego viene un proceso que se llama gestionar la calidad. No lo voy a mencionar porque en la clase número 8 les dije cuál era digamos, cuál era el énfasis de ese proyecto. El enfoque es aseguramiento de la calidad, es decir, sobre los procesos. ¿Mm? Estar pendiente de los procesos, porque como estamos en la ejecución, ¿sí? Estamos construyendo el entregable final, aquí es importante que uno esté pendiente, que haga aseguramiento de la calidad, o sea, que los procesos se están cumpliendo conforme dijo que se iban a ejecutar. Acá también lo mencioné en la clase número 8, este es un paquete de procesos que está enfocado principalmente en en el recurso humano, ¿sí? Entonces, dice por ejemplo, en el proceso de adquirir recursos, habla mucho de las habilidades de negociación, de persuasión, de comunicación del gerente del proyecto. Indica que del orden del 90% del tiempo del gerente del proyecto debe estar dedicado a la comunicación, ¿sí? Es decir, si uno lleva eso a su vida profesional, que es algo sobre lo que yo reflexiono siempre, cuando uno tiene sobre todo proyectos grandes, complejos, o incluso cuando uno no está a nivel de gerencia de proyectos, sino a nivel de gerencia de organizaciones, está mal caer mucho en el hacer, ¿sí? O sea, a veces que uno como gerente de proyecto termina haciendo el informe, eso uno debiera preguntarse esto hasta qué punto está bien. Porque la función principal de un gerente de proyecto no es el hacer, es el comunicar, ¿sí? Comunicar. Y pues si ustedes han visto todo lo que yo les he mostrado aquí, son básicamente herramientas técnicas, pero también el PMBOK es claro en que eh, muchas de las cosas muchos de los deseables o mucho del éxito del proyecto depende de las habilidades blandas. Y si me lo ponen a mí, digamos, si yo se los digo a ustedes como recomendación, realmente casi que a nivel gerencial son más importantes las habilidades blandas que las técnicas. Por supuesto que uno no puede ser pues, un total ignorante y no saber ni leer un informe ni nada de esas vainas, pero en una balanza a veces termina inclinándose por el lado de las habilidades blandas, ¿sí? Es decir, uno saber comunicar, saber persuadir, saber motivar. Eso no quiere decir que uno siempre sea pues el líder conciliador y eso. Hay líderes fuertes de personalidades duras que son buenos también haciendo su liderazgo, pero el PMBOK, sobre todo en su perspectiva, contempla las habilidades blandas. Entonces, lo digo es porque habla de la negociación, de la comunicación, habla aquí en desarrollo de equipo, habla de que cuando uno conforma un equipo, los equipos tienen 4 fases, ¿sí? Entonces tiene una fase que se llama como de incorporación, que es cuando yo traigo gente de diferentes sitios, ¿sí? Imagínense el caso del proyecto Alpina. Entonces yo me traigo seguramente una gente de afuera, me traigo unos diseñadores que no trabajaban en Alpina porque el negocio de Alpina no es diseñar edificios, entonces los traigo de afuera, traigo una gente de adentro también porque los que saben producir yogur, los que saben cómo debe quedar la planta al final están dentro de Alpina. Entonces armo un equipo que tal vez nunca en su vida ha trabajado junto. ¿Sí? Eso es incorporación. Luego de incorporación viene una fase que se llama como storming. ¿Sí? Storming es es la palabra en inglés que es como tormenta. ¿Sí? Entonces habla que normalmente los equipos tienen después de su conformación inicial, tiene una fase difícil donde las personas tienen que acoplarse, donde uno pues trabaja con gente que no conoce, donde uno se expresan de una manera, entonces pueden surgir mucho conflicto. Y que luego hay unas fases, una que se llama normalización, es decir, que como que ya la gente empieza a integrarse, ¿sí? Y luego una fase de performance, ¿sí? Que es como de desempeño, y ahí como que pueden surgir incluso equipos de alto desempeño. Habla, por ejemplo, de la importancia de tener en lo posible los equipos en un mismo sitio físico, eso se llama colocation, ¿sí? Que es como coubicación o colocación, que si uno puede, tenga el equipo junto, porque eso tiene una serie de beneficios para el equipo, fortalecimiento de relaciones, la comunicación fluye más sencilla y demás. Dice Santiago,
profe, esa parte de adquirir recursos y gestionarlo podría ser como el plan de trabajo que se deja hacer en el área comercial para vender nuestros proyectos de forma rápida. No, fíjese Santiago que aquí en gestión de recursos, y vuelve como a la misma explicación que vi cuando expliqué línea base del costo. Fíjese que el PMBOK se queda corto, es decir, él no le dice a uno cómo comercializar su proyecto, cómo maximizar la rentabilidad de su proyecto, no. El PMBOK es un compendio de buenas prácticas, es para que usted planee un proyecto, arme unas ideas, se arme, digamos, organice unas ideas, arme bien un alcance, le ponga un cronograma, le ponga unos costos y después ejecute y alinea a todo el mundo de tal manera que ojalá ejecute de la manera más parecida posible a como dijo que iba a ejecutar. ¿Sí? Pero entonces él no se mete ni en el área comercial, es decir, no da como ese paso siguiente que parte de la premisa de que ya tiene un buen proyecto, ahora cómo lo vendo mejor o cómo maximizo mi rentabilidad o cómo hago un plan de ventas, no, en todo eso se queda corto, es solo un compendio de buenas prácticas para que yo pueda planear un proyecto y ejecutarlo lo más parecido a como lo planeé. Esa sería mi definición. ¿Listo, Santiago? Luego en dirigir el equipo, entonces se habla de los tipos de liderazgo. Ya les dije, por ejemplo, la clase anterior, que habla mucho de que el líder, si llega a ser necesario, tiene que incidir en el conflicto para que eso no se salga de control, que un gerente de proyectos no tiene que evadir el conflicto si está mal eso de hacerse loco con el conflicto, sino hay que atacarlo. Habla de los tipos de poder, ¿sí? Decir que los gerentes de proyectos ojalá tuviesen un poder más carismático o más técnico, es decir, que se ganen la admiración genuina de su equipo, pero que no es la única forma de poder. O sea, que también existe el poder, por ejemplo, filial que llaman, que es que la gente a mí me respeta porque yo soy primo del presidente Duque, ¿sí? Entonces, como soy el primo del presidente, pues la gente me respeta, pero ese es más un poder filial, habla de un poder coercitivo, que es el poder cuando el jefe se impone, ese jefe que muchas veces uno no admira, ¿sí? Pero que el man es bravo y pues es el jefe y hay que hacerle caso, ese es un poder más coercitivo, pero invita al gerente del proyecto que ojalá sea más un líder carismático, un líder de conocimiento, que se gane pues el liderazgo en el equipo por esas características. Entonces, este es muy chévere en el sentido que es de habilidades blandas, esta área de conocimiento, es una de las habilidades que a mí personalmente más me gusta. En gestionar las comunicaciones, muchacho, entonces habla de, de, de cómo estar en el ambiente, estar pendiente de los involucrados para asegurar, ¿sí? Aquí estar como haciendo, como reuniéndose con los involucrados, estando pendiente de que le lleguen las comunicaciones, enviando las comunicaciones que dijo aquí en el plan que iba a enviar, ¿sí? Asegurándose que los involucrados estén recibiendo la información que necesitan en los tiempos que necesitan. Aquí, en implementar la respuesta a los riesgos, básicamente en ejecución, lo que se dice es, o sea, lo que se hace es que se ejecutan las acciones que yo coloqué aquí como plan de respuesta a los riesgos. Aquí las planifico, aquí las ejecuto. Fíjense que no hay mucho para decir por eso, es decir, en el área en el grupo de procesos de ejecución, casi que se hace lo que se dijo en el plan, ¿sí? Entonces, por eso no hay como mucho para decir porque lo vimos aquí en planeación. En efectuar las adquisiciones, lo mismo, aquí hay unas reglas para cómo hacer contratos y demás, entonces aquí se efectúan. Y aquí en gestionar involucramiento de interesados es muy parecido a esto, ¿sí? Aquí es asegurar desde el punto de vista de las comunicaciones, aquí es asegurar desde el punto de vista de los involucrados. Vuelvo y les digo que normalmente yo estos dos las trabajo como una sola porque para mí casi que para nuestros proyectos son casi lo mismo. ¿Listo? Muchachos, hasta ahí me han seguido en el grupo de procesos de ejecución. Listo.
Y entonces pasamos al área de conocimiento, de monitoreo y control, o de seguimiento y control. ¿Listo? Y fíjense que aquí hay un primer proceso que se llama monitorear y controlar el trabajo del proyecto. ¿Mm? Y lo primero que uno debiese analizar es que ese monitorear y controlar el trabajo del proyecto está en el área de gestión de la integración, al igual que el plan para la dirección del proyecto. Y está ahí porque básicamente aquí se consolida todos los informes de control del trabajo del proyecto. Me explico. De controlar el cronograma salen unos datos, una información, o sea, entran unos datos que vienen de aquí, fui muy enfático en eso, los datos se miden acá, se analizan aquí en controlar el cronograma y luego digamos que hacen parte de un gran informe que es este, monitorear y controlar el trabajo del proyecto. En controlar los costos, pues pasa igual, viene acá. En casi todos pasa igual, todos los que se llaman controlar producen insumos para un gran informe, digamos, general del proyecto. Un poco la analogía es como lo que pasa aquí con el plan para la dirección del proyecto, que los planes de gestión se crean por acá y al final se integran en un solo documento acá. Entonces es como el mismo concepto. Y si uno entiende eso, entiende también por qué esta área de conocimiento se llama integración. Se llama gestión de la integración, es porque básicamente los procesos que están acá son procesos integrados que se trabajan muchas veces en otras áreas de conocimiento y se compilan ahí. ¿Sí? Y entonces, en controlar el cronograma y controlar los costos, en estos dos, que es los primeros que voy a explicar, ahí voy a hacerlo un poquito en desorden, entonces hablamos de valor ganado. ¿Sí? Y valor ganado, pues la herramienta por excelencia que se utiliza en el PMBOK para hacer medición del desempeño de proyectos. Y voy a gastarme 10 o 15 minutos y dejo planteado el tema. Y luego, pues ustedes, luego en la siguiente clase rematamos eso, hacemos nuestro ejercicio y colorín colorado, pues este cuento se ha finalizado. Voy a abrir, muchachos, en este momento un Excel para hacer la explicación de valor ganado desde un Excel. Lo primero que debo decir de valor ganado es que, digamos que es una herramienta que gusta en algunos sectores, principalmente porque hay indicadores, o sea, crea indicadores que son indicadores conjuntos. Me explico. Uno está acostumbrado pues a medirla, si uno habla de cronograma, pues esperaría que el cronograma lo mida en tiempo, ¿sí? O en porcentajes. Aquí las variables de cronograma están medidas en dinero, ¿sí? En valor ganado. Y las variables de costo también están medidas en dinero. Y al tener pues dinero, digamos que entonces se pueden sacar indicadores conjuntos, ¿sí? Es una de las cosas como por las que gusta. Otras es porque atado a eso que les acabo de decir, muchas veces uno escucha que en las obras todavía se mide como en el planeado versus el ejecutado, ¿sí? Entonces llevo 45 planeado versus 50% ejecutado. Entonces la gente dice, uy, vamos bien, ¿sí? Pero la realidad es que no necesariamente sería así, porque usted puede ir un poco más adelante en términos de trabajo, pero puede ir muy mal en costos, ¿sí? Entonces eso bajo ninguna perspectiva sería ir bien en el proyecto. Y la otra es que le permite hacer a uno estimaciones de cuánto va a durar el proyecto. Y sobre eso, perdón, de cuánto va a valer el proyecto. No de cuánto va a durar, sino de cuánto va a valer el proyecto. Entonces le permite, tiene una formulación que le permite a usted decir, bueno, de hoy en adelante me voy a gastar tanto. Y como ya me había gastado tanto, entonces el proyecto me va a valer tanto. ¿Sí? Y eso son como de las cosas que gustan en valor ganado. Solo quiero, en estos cortos minutos, dejar planteado un tema que quiero que me entiendan y quiero que para ustedes sea absolutamente claro, para que, digamos, para que entiendan la filosofía del valor ganado. El valor ganado parte de tres variables independientes, ¿sí? O sea, hay tres variables y de esas tres variables se derivan pues ya los indicadores. Pero uno
debiese principalmente entender que esas son tres variables independientes. ¿Mm? Entonces voy a hacer aquí, ¿están viendo de fondo un Excel que tengo ahí abierto? Ya lo voy a poner acá. ¿Ya lo están viendo? Bueno, listo. Van a imaginarse que esto que tengo aquí es una losa de contrapiso. ¿Sí? O sea, la estoy viendo en plan. Voy a hacer el vaciado de una losa de contrapiso y es una losa grande, larga, ¿sí? Entonces requiere, pues, hay unas actividades precedentes y toda la vaina, pero pensemos solo, abstraigámonos y pensemos solo en esa losa de esa manera. ¿Listo? Supongamos que este espacio, este de acá, tiene 4 metros, ¿sí? De tal manera que este también tiene 4 metros, este 4 metros, este 4 metros, este 4 metros. Y por este costado, tiene 8 metros. ¿Sí? Vamos a imaginarnos esa losa. O sea, una losa que tiene como, aquí hay un tramo de losa, aquí otro, aquí otro, aquí otro y aquí otro. ¿Listo? Vamos a imaginarnos que yo hice mi planeación, o sea, cuando yo hice mi cronograma y todo, esa es una losa tan larga que dije que la iba a vaciar en 6 días. Entonces acá, esto que voy a tener acá son cada día, o sea, cada día. Esto lo planeé el día 1, esto el día 2, esto el día 3, esto el día 4 y esto el día 5. ¿Listo? O sea, planeé el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y el día 5. Voy a entrar a definir las tres variables del valor ganado y si me entienden eso y las calculo, ahí terminamos ya. La primera variable es valor planeado, ¿sí? La definición del valor planeado, la voy a colocar aquí, es el trabajo programado al costo planeado, ¿sí? Esa es la primera variable. PV significa planning value. Planning value. Voy a colocarlo aquí. Planning value. ¿Sí? Es valor planeado. ¿Mm? Y la definición es trabajo programado al costo planeado. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Listo? La segunda variable, que es la que le da el nombre a la técnica, se llama valor ganado, que es como earning value. ¿Sí? Earning value. ¿Listo? ¿Qué es? Que la definición es el trabajo ejecutado al costo planeado. ¿Listo? Esa es la definición. Y la tercera variable es el costo actual. El AC, que la definición es el costo actual. ¿Sí? AC significa actual cost. Actual cost, que es el costo actual. Lo que quiero que me entiendan es que cada una es independiente, es decir, que cada una se comporta de manera independiente. Supongan ustedes que ustedes hicieron su planeación y planearon, ¿sí?, construir esto en 5 días. Y dentro de su APU, dentro de su planeación, ustedes colocaron que el valor planeado, ¿sí?, o sea, cuando hicieron su planeación dijeron, mire, a nosotros nos va a salir el metro cuadrado de losa de contrapiso a 100,000 pesos. ¿Sí? 100,000 pesos. Ahí está, 100,000 pesos. ¿Listo? Ojo, pues ese valor planeado fue lo que estimaron que a usted, que a nosotros como dueños del proyecto nos iba a valer, pagando trabajadores, comprando insumos, haciendo el APU bien en detalle, obviamente bajo unas premisas y bajo unos rendimientos que en la práctica se pueden desviar, pero esa fue la planeación con el que yo lo hice. ¿Listo? Y supongan que entonces ustedes ahora, ¿sí?, por acá al día 3, o sea, empiezan a ejecutar. Así lo planearon. Planearon 1, 2, 3, esto el día 1, esto el día 2, esto el día 3, esto el día 4, esto el día 5. Pero supongan que al día 3
3, que a ese día 3, o sea, ya empezaron a ejecutar y al día 3 no llevan eso que dijeron que iban a llevar, ¿sí? Como pasa normalmente. Normalmente uno ejecuta pues un poco diferente. ¿Sí? Entonces supongan que al final ustedes lo que llevan al día 3 es esta franja. Esa franja. ¿Listo? Entonces, ahora voy a aplicar con esa realidad. Ojo que estamos al final del día 3. Debería llevar esto, debería llevar esto, debería llevar esto, pero en la práctica me fue mejor de lo que pensé y llevo esto. ¿Sí? Entonces voy a calcular el PB, el EB y el AC para cada uno. Entonces el PB, el valor planeado con corte al día 3, ¿sí? Pues sería el PB del día 1 más el PB del día 2 más el PB del día 3. Lo voy a hacer de manera individual por día, solo como por ejercicio académico. Entonces sería más 8 por 4, ¿sí? Porque 8 por 4 me da el área de este rectángulo, o sea, 32 metros cuadrados, multiplicado por 100.000, ¿cierto? Por este valor. ¿Listo? Eso sería el día 1. Voy a ponerle aquí 1, aquí 2, aquí 3, como el día, cada uno de los días. Y para este caso, muchachos, ustedes me entienden que el PB, como planeé un tramo por cada día, pues va a ser el mismo valor para cada día. ¿Sí? Entonces voy a pegar el valor sencillamente. ¿Listo? De tal manera que si alguien me dijera cuál es el PB total suyo, ¿sí? El PB total de esa actividad, el PB total de esa actividad sería este. ¿Sí? O el PB con corte al finalizar el día 5. Hasta ahí me siguen, que es, ya lo dice Camilo Polanco, es el mismo back, ¿sí? O sea, se le da otro nombre, pero usted, Camilo, queda más avanzado. Por el momento llamémoslo el PB, después metemos como el otro concepto del back. ¿Listo? Entonces, está claro que el PB, bueno, ¿a qué obedece? A la planeación que yo hice. Ahora, fíjense que el PB es la definición que yo apliqué, el trabajo programado. Aquí el trabajo programado es 32, 8 por 4, 32 metros cuadrados. Al costo planeado, que son 100.000 pesos por metro cuadrado. Ahí está la definición. Ahora, el EB con corte a ese mismo día, o sea, el día 3. Hice el corte al día 3, lo que pasa es que llevo más. Entonces, pues acá no lo saqué día a día porque, digamos, no sé, en el ejercicio no digo cuánto llevaba el día 1, cuánto llevaba el día 2 y cuánto llevaba el día 3. Entonces voy a sacar un solo valor acumulado para los 3 días. Pero si ustedes miran, entonces lo que voy a tener como valor ganado a ese día es el trabajo que llevo realmente ejecutado a ese día, que sería 4, 8, 12 y 2, 14, o sea, 14 metros por 8 metros de ancho por 100.000 pesos. ¿Sí? Y ese sería el valor ganado con corte al día 3. ¿Me siguen hasta ahí? Listo. Y por otro lado, muchachos, pues tengo es el AC, el costo actual. Que el costo actual, siempre le digo a las personas, no obedece a una fórmula. El costo actual es lo que realmente me valió la actividad hasta ese día, hasta el día 3. Entonces, puede ser que usted al final en el APU dijo, venga, yo voy a poner un rendimiento de tanto a los ayudantes, y después se consiguió una cuadrilla que los manes les rinde mucho y entonces al final fue más barato lo que usted ejecutó. O puede que al final sea más costoso. Es decir, ese valor, ese costo actual no obedece a una fórmula en estricto sentido, sino es el valor de lo que me gasté, ¿sí? De lo que me gasté para construir lo que llevo con corte al día 3, que es esto. Entonces es un valor, digamos, es un valor que en la práctica es difícil de conseguir contablemente, porque requeriría que usted lleve un análisis detallado para la losa de contrapiso, ¿sí? No es tan fácil contablemente, debo ser sincero con eso. Muchas veces a nivel de proyecto sí uno tiene el costo actual, a nivel de actividad es difícil, pero ese es el concepto que se tiene. Entonces supongamos que para este caso es 10.900.000.
¿sí? O sea, yo fui, miré cuánto me he gastado de arena, cuánto de grava, cuánto de cemento, cuántas horas hombre, cuánto pagué a esos manes por el salario, todo armé y me salió que me he gastado 10.900.000. Todos me entienden que el PB, el EB y el AC son valores diferentes, o sea, que pueden ser valores diferentes. Listo. Ya el resto, como decían los profesores de matemáticas, el resto es carpintería. ¿Listo? Por el momento, muchachos, hoy vamos a dejar nuestra clase número 9 hasta ahí. De nuevo, reiterarles el agradecimiento por haberme estado acompañando. Ya nos queda una última clase que será el próximo lunes, muchachos. Y con esa ya terminaremos este curso. Por favor, escriban sus nombres para la asistencia. Francisco, lunes. Lunes porque, digamos, tengo hoy con ustedes la clase 9, mañana con el otro grupo, el lunes con ustedes y el martes con el otro grupo y terminamos. Les agradezco, cuentan aquí con un amigo, Oscar Cárdenas, muchachos, descansen y nos vemos el lunes. Un gran abrazo.